Bueno, pues compañeras, compañeros, vamos a continuar. Este, Vamos a tener nuestra primera conferencia magistral. Estamos con la doctora Patricia Ravelo Blancas. Les voy a leer su currículum para que vayamos ubicando con la gran compañera feminista con la que estamos. Patricia Ravelo Blancas es doctora en sociología por parte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cursó la especialidad en estudios de la mujer en el Colegio de México. Es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Participó en el 2001, del 2001 al 2009 como profesora visitante de la Universidad de Texas en El Paso. Coordinó la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en Chihuahua en la Cámara de Diputados 2004-2006 y coordinó el proyecto Ciencias UNAM CONACYT, aplicación de los protocolos de actuación en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el sureste de México, 2011-2013. Recibió un premio por su tesis doctoral, Trabajo, Enfermedad y Resistencia entre Costureras de la Ciudad de México, un estudio acerca de sus representaciones, experiencias y subjetividad, por lo que fue publicada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sus temas de especialización son género, violencia de género y feminicidio, propuestas de intervención artísticas, culturales de no violencia, acciones colectivas y trabajo. Libros publicados: Sara E. Pérez Gil y Patricia Ravelo, coordinadoras, Voces Disidentes, Debates Contemporáneos en los Estudios de género 2004, Patricia Ravelo y Héctor Domínguez, coordinadores, Entre las duras aristas de las armas, violencia y victimización en Ciudad Juárez, 2006, Patricia Ravelo, Miradas etnológicas, violencia sexual y de género en Ciudad Juárez, Chihuahua, estructura política, cultura y subjetividad, 2011, Héctor Domínguez y Patricia Ravelo, desmantelamiento de la ciudadanía y políticas de terror en la frontera norte. Patricia Ravelo, ese es 2011, Patricia Ravelo y Héctor Domínguez, diálogos interdisciplinarios sobre violencia sexual, 2012, y Patricia Ravelo y Sergio Sánchez, entre otros, tácticas y estrategias en contra de la violencia de género, 2015. Bueno, tiene varios artículos, varias publicaciones. Eh, eh, Así nos podemos ir más para atrás. Realmente es una gran feminista, una investigadora de primer nivel. Estamos muy contentos de que Pati hayas aceptado acompañarnos. Y bueno, sin más preámbulo, de veras súper bienvenida y que tengas un diálogo muy rico con el público y gracias por tu participación. Muchas gracias. No, al contrario, Roberto, pues yo soy la agradecida. Realmente su colectivo, que tiene tantos años trabajando, pues ha sido un gran acompañamiento en todo este trabajo colaborativo, ¿no? Pues Fernando Huerta, bueno, pues es un colega de toda la vida, no se diga Guillermo Núñez, en fin, ¿no? Todos ustedes, la verdad, aprecio mucho sus aportes y en todo su trabajo, pues me ha inspirado para hacer esta propuesta, ¿no? Agradezco también, por supuesto, al comité organizador del segundo Congreso Internacional, Revisiones Críticas sobre Experiencias de Intervención con Hombres que Ejercen Violencia contra las Parejas y sus Familias. Bueno, en este trabajo vamos a plantear algunas propuestas de intervención para la atención a la violencia que ejercen los hombres en contra de las mujeres. Estas propuestas son resultado de varias experiencias de investigación. La primera fue la realizada en el CIESAS de 2001 a 2008 en el proyecto Protesta Social y Acciones Colectivas en torno de la violencia sexual en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, del cual se derivó el proyecto Género, Violencia y Diversidad Cultural
propuesta de intervención educativa para fomentar relaciones de género basadas en la reciprocidad y el respeto, que desde 2009 y hasta la fecha continúa. La segunda experiencia fue el proyecto Investigación Diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, dirigido por Marcela Lagarde de los Ríos, cuando fue diputada federal en la 59 legislatura del Congreso de la Unión de 2003 a 2006 y presidió la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia vinculada. La tercera experiencia fue de 2010 a 2013 en el proyecto Aplicación de los protocolos de actuación en materia de violencia de género, coordinado por Alicia Elena Pérez Duarte, primera fiscal especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país en 2007. Algunas de las propuestas que vamos a plantear fueron pensadas desde entonces y ahora son reconsideradas a la luz de las características actuales que ha adquirido la violencia de género y feminicida en México, que hasta ahora, por lo menos, fíjense nada más, de 2015 a enero de este año, han alcanzado cifras muy altas y preocupantes, con un total de 4,657 feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Primeramente, vamos a presentar las características de nuestras experiencias de investigación. Posteriormente, vamos a exponer una revisión realizada por un equipo en donde participó Roberto Garda en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde hacen una revisión de los programas de intervención implementados en México hasta 2008. Y en la tercera parte plantearemos algunos elementos para el diseño de propuestas de intervención educativa. Bueno, entonces comenzamos con el punto 1, programas de intervención con hombres agresores implementados en México. Bueno, en este apartado, como les comentaba, nos vamos a centrar en el trabajo realizado por Valdés Santiago, Torres Falcón, Garda Salas y Quirós, publicado en 2008, donde se destaca que en México la atención a los hombres agresores es una experiencia relativamente reciente. Esta surge sobre todo de dos fuentes: experiencias gubernamentales y no gubernamentales. De las experiencias gubernamentales destacan en particular dos, ambas creadas en la Ciudad de México. Las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, UAPVIF, y el Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo, CAVI, de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Las UAPVIF pretenden dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. La intervención con hombres se proporciona de forma individual o grupal y tiene tres características. Una, terapia especializada con enfoque de género y sistémico. 2, terapia breve y de emergencia en modalidades individual, grupal e intervención en crisis. Y 3, terapia reeducativa. El objetivo de estos procesos de intervención es que acepten su propia violencia y se responsabilicen de sus consecuencias con la finalidad de erradicarla. La perspectiva sistémica que se desarrolló como producto de la capacitación en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia y la perspectiva de género como efecto de la capacitación que antes suministró CORIAC y ahora Hombres por la Equidad son de forma general el marco conceptual de la intervención con hombres. Es un modelo sistémico que reflexiona sobre los valores y creencias en contextos de género y jerarquía, una perspectiva de género que estudia la violencia de los hombres contra sus parejas como abuso de poder surgido por las inequidades de género, un constructivismo
constructivismo social que se basa en la conformación de la masculinidad y un marco metodológico que permite la incorporación de técnicas terapéuticas básicas y flexibles. El procedimiento de contacto, casi siempre con los agresores, tiene lugar por un citatorio que se entrega como producto de una demanda de la usuaria que fue maltratada por él. Los hombres son informados sobre su situación legal y en caso de que lleguen con mucho malestar, son atendidos primero en terapia de contención para que aclaren sus sentimientos. No hay un marco legal para obligar a los hombres a ir a terapia y por ello es central primero intervenir psicológicamente. En caso de aceptar, se les notifica las dos modalidades de intervención, terapia individual o la de grupos de reflexión, que puede tomarse de manera simultánea. En estas se combina un conjunto de enfoques y técnicas que dan por resultado un modelo psicoeducativo derivado de la perspectiva de género, la sistémica, la conductual cognitiva y la psicodinámica. Por otra parte, está la experiencia de la Procuración de Justicia del Distrito Federal, que atiende a hombres generadores de violencia a través del SIVA. Para ingresar al centro se realizan dictámenes psicológicos para determinar si el probable responsable del delito de violencia familiar presenta o no rasgos del perfil del generador de violencia familiar. Permítame un segundo. ¿Me pueden acercar agua, por favor? Asimismo, la captación de los asuntos tiene lugar a través de canalizaciones efectuadas por el Ministerio Público o jueces de manera voluntaria y por medio de las canalizaciones del sistema de auxilio a víctimas. En este centro se proporciona atención psicológica a los hombres que ejercen violencia contra su pareja, padres maltratadores y sentenciados, como una forma de contrarrestar y erradicar la violencia familiar de largo plazo. Con ello, se busca romper los patrones socioculturales de inferioridad de la mujer con la finalidad de modificar las ideas que originan y mantienen las conductas violentas de hombres contra mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Pretende promover las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres y evitar conductas violentas a través de un proceso terapéutico y un plan reeducativo. Los enfoques teóricos de los cuales se parte también son la Gestalt, la perspectiva de género y las perspectivas cognitivo-conductuales. La modalidad consiste asimismo en psicoterapia breve de manera grupal e individual. En su modalidad grupal, el programa de trabajo se denomina Programa de Atención a Generadores de la Violencia Doméstica. Este modelo parte de una concepción humanista con perspectiva de género en las relaciones de mujeres y hombres. Con ello se busca abordar los mecanismos de evitación de los hombres violentos y busca incidir en sus estereotipos de género. De igual modo, se fomenta que estos descubran las partes positivas de su personalidad. Además, se recurre a la perspectiva cognitiva y conductual. Se abordan tres polos: polo cognitivo, en el que se estudian pensamientos y creencias y suposiciones; el polo conductual, en el que se describen las acciones de los hombres; y el polo afectivo, en el que se analizan los sentimientos y emociones. El objetivo del programa es fomentar un cambio de actitud en los generadores de violencia respecto de sus concepciones estereotipadas de género, con el fin de disminuir o eliminar conductas violentas de tipo psicoemocional, económico y sexual en sus relaciones intrafamiliares. Asimismo, las sesiones son temáticas.
Algunos de los temas que se abordan son asignaciones sexuales, codependencia de funciones masculinas y femeninas, conceptos de violencia, círculo de la violencia, sentir, pensar y actuar, sexualidad, celotipia, habilidades de comunicación con su pareja, conflicto y solución, autoestima y cultura de vida. Cabe señalar que cuando los agresores necesitan una atención especializada y distinta de la que se puede ofrecer en SIVA, se canaliza el asunto mediante oficio a la institución especializada de acuerdo con la problemática detectada. Por último, esta modalidad de intervención tiene un procedimiento de reconquista, el cual consiste en que los psicólogos remiten al líder coordinador la solicitud y el personal designado para llevarla a cabo realiza hasta 3 llamadas telefónicas al hombre que ejerce violencia familiar para que se reincorpore al grupo psicoterapéutico respectivo. En caso de que el usuario no asista al centro, se elabora una invitación. Si asiste, se lo integra al grupo psicoterapéutico para continuar con el tratamiento. Si no comparece, se cierra el expediente y se informa al juez correspondiente. Otras experiencias de instituciones gubernamentales son el Centro Estatal de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar de Colima, Centro de Atención a la Violencia Familiar del DIF estatal en San Luis Potosí, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, el Consejo Estatal de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Jalisco, el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, el Centro de Desarrollo Integral y Atención a la Violencia Familiar de Mérida, Yucatán, entre otras instituciones. Cabe señalar que el personal de estas instituciones ha sido capacitado por Hombres por la Equidad sobre la base del programa de Hombres Renunciando a su Violencia. Si bien en esta revisión encontró este colectivo que son pocas las iniciativas desarrolladas por las organizaciones de la sociedad civil, hay que resaltar una de las más reconocidas, que es la del Grupo de Salud y Género, liderado por Beno de Keyser en Jalapa y Querétaro. Otras experiencias de intervención en organizaciones de la sociedad civil fueron la del colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, CORIAC, que cerró en 2005, y el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Bueno, hasta ahora uno de los grupos que continúa trabajando en ese sentido es el de Hombres por la Equidad, coordinado por Roberto Garda, quien les hablará sobre este colectivo en su conferencia. Segundo punto. Experiencias de investigación e intervención educativa. A partir de los marcos de intervención educativa y colaborativa para la erradicación de estas violencias, desde el proyecto Protesta Social y Acciones Colectivas en torno de la violencia sexual en Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas, vislumbrábamos la necesidad de incorporar el análisis de la violencia perpetrada por los hombres. Con Juan Vargas, psicólogo y colaborador del proyecto, exploramos los programas que en ese entonces había en el lado americano. Conocimos el trabajo del Centro contra la Violencia Familiar del Paso, Texas, en donde eran enviados los hombres denunciados por sus parejas o exparejas para cumplir con lo que la ley en Estados Unidos imponía para su rehabilitación. Nos interesaba mucho integrar en nuestro proyecto esta problemática, por ello formamos el grupo Hombres por Relaciones Igualitarias de Género, Origen con H, para impulsar un trabajo psicoterapéutico que contribuyera a investigar y atender esta violencia. Este colectivo lo formamos profesionales de la salud y de las ciencias sociales desde fines de 2001. Nuestra preocupación se centraba en el deterioro de las relaciones humanas en Ciudad Juárez. Este deterioro se manifestaba en el maltrato físico, sexual y emocional que se ejerce sobre la persona humana de cualquier edad y de cualquier sexo, lastimando y afectando su integridad y dignidad.
Por ello, Origen pretendía trabajar con hombres para que en un proceso de reflexión conjunta fueran descubriendo otras maneras de relacionarse con otros hombres, con las mujeres y principalmente con la propia pareja. Pensábamos que este proceso les permitiría a estos hombres explorar su vida emocional y erótica, su capacidad de dar y recibir ternura, de expresar sus necesidades sin sentir menoscabo de su masculinidad, de reconciliarse con su humanidad para encontrar hombres y mujeres otros caminos de reconocimiento y canalización de la agresión, evitando que se transforme en violencia. Desafortunadamente, como suele suceder, debido a la falta de recursos económicos, no pudimos impulsar este trabajo como lo pretendíamos y el grupo, aunque se mantiene, se enfocó principalmente en la investigación. Juan Vargas llevó a cabo la intervención con hombres cuyas parejas se atendían en 3 centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar en Ciudad Juárez. Mujeres en situación de violencia, el Centro de Crisis Casa Mi Esperanza y el Centro de Crisis Casa Amiga. Esta experiencia le permitió trabajar y atender a 15 hombres para su proyecto de tesis doctoral que ejercen violencia contra la pareja y la familia, cuyas parejas de las mujeres se atendían en este centro y acudieron voluntariamente a otro lugar ofrecido por otro programa, por otra ONG en Ciudad Juárez, que es el programa Compañeros, una organización que trabaja principalmente con hombres y mujeres con problemas de adicción a drogas. A estos hombres se les aplicó una entrevista focalizada, una encuesta sobre ayuda buscada y otra sobre violencia intrafamiliar y el test de apercepción temática. Fue de 2006 a 2007. De ahí emanó su tesis doctoral titulada Hacia una psicoterapia psicoanalítica del hombre que ejerce violencia intrafamiliar, donde apareció notablemente cómo el narcisismo patológico era uno de los elementos principales que intervenía en los procesos de constitución de hombres agresores que ejercen la violencia, el cual se tenía que analizar y atender de manera profunda. Otra experiencia de trabajo que se deriva de este proyecto general en Ciudad Juárez y que hemos impulsado desde 2009 es el de género, violencia y diversidad cultural, propuestas de intervención educativa para fomentar relaciones de género basadas en la reciprocidad y el respeto, que coordinamos en el CIESAS con colegas de la Universidad de Texas en El Paso y Austin, así como de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En este proyecto, el trabajo de Héctor Domínguez ha sido clave. Desde el inicio de nuestro proyecto general, nos interesó abordar el análisis de la subjetividad de los victimarios para tratar de entender lo que pasa por la mente y emociones masculinas a la hora de violentar y asesinar a las mujeres y niñas, donde el matar se vuelve costumbre. Por ello, nos abocamos a trabajar desde los estudios culturales una propuesta de investigación que reuniera los elementos subjetivos que considerábamos estaban lesionando fuertemente a las mujeres y a los propios hombres. Con base en textos literarios, fílmicos e historiográficos, Héctor Domínguez analizó esta subjetividad construida desde la categoría de nación criminal para mostrar cómo los rasgos de esta criminalidad tienen orígenes en la ideología nacionalista y católica que enaltece y justifica el machismo y la supremacía masculina. Para él, no hay relaciones de contraste, fíjense nada más qué afirmación tan contundente. No hay relaciones de contraste entre las masculinidades hegemónicas, es decir, los hombres del poder masculino, cultural y religioso, y las masculinidades criminales o lumpenproletarias.
en tanto que comparten la misma matriz cultural. Este proyecto, de género, violencia y diversidad cultural, fue financiado por CONACYT y auspiciado por el CIESAS y la Universidad Autónoma Metropolitana. Aquí reforzamos la propuesta de intervención educativa con base en la experiencia de trabajo comunitario realizado en Lomas de Poleo, en Ciudad Juárez, donde participó todo el equipo integrado por colegas de varias disciplinas de las ciencias sociales y humanas. El ejercicio lúdico de apropiación del arte fue una de las actividades principales en las cuales participaron también colaboradoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en Casa Talavera. Esta consistió principalmente en organizar talleres de fomento a la lectura, de cómics, de serigrafía, de globos aerostáticos, entre otros, desde donde también diseñamos y pusimos en marcha una ludoteca comunitaria. La segunda experiencia en la que participamos fue en el trabajo de investigación de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia vinculada. Marcela Lagarde de los Ríos, quien encabezaba esa comisión, pretendía elaborar con una investigación científica una propuesta de ley que abarcara los principales aspectos que influían en el ejercicio de los distintos tipos y modalidades de la violencia de género. En esta ley se buscaba reconocer y atender a los hombres agresores no como enfermos, sino como personas que habían cometido un delito. El liderazgo y la práctica feminista de Marcela Lagarde permitió integrar una comisión incluyente, que sí se lo subrayo, tanto con legisladoras de todos los partidos políticos como de otras comisiones, como la de los derechos de los niños y las niñas y la de equidad de género. Convocó a Sara Lovera, reconocida por su trayectoria periodística, a expertas en derecho, activistas y académicas feministas para consolidar un equipo de investigación que realizara un diagnóstico nacional de la violencia feminicida. En este proyecto coordinamos la investigación en Chihuahua. Este diagnóstico nacional sirvió de fundamento para acompañar la iniciativa de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada y decretada en 2007 y que en adelante la nombraré Ley General. En la última versión reformada de esta ley, en el 2021, se señala respecto a las modalidades de la violencia en el ámbito familiar la obligación de brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generaron su violencia. En este mismo capítulo, pero referido a la violencia laboral y docente, se dice que las entidades federativas y la Ciudad de México, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores. Respecto a la distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres de la Federación, las instancias responsables de cada entidad federativa tendrán que coordinar la creación de programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para agresores. Desde que se desarrolló esta investigación y se implementó la Ley General que incorpora la atención a agresores, se ha propiciado una amplia discusión partiendo de distintas posiciones
y puntos de vista que aún continúa. Algunas posturas consideran que en una ley de y para mujeres no tendría que incorporarse ningún tratamiento a los agresores, porque los mismos términos de reeducación se pueden interpretar de manera confusa, ya sea para reducir responsabilidades de los hombres que ejercen violencia y o para reforzar la idea de que el comportamiento violento es una conducta patológica sin tomar en cuenta los altos niveles de misoginia que culturalmente están arraigados. Otras posturas reconocen que debería incluirse el trabajo de intervención con hombres violentos en la medida que contribuya a minorar la violencia de género y el feminicidio y a erradicar estas violencias, además de servir a las mujeres para crear, en este caso las mujeres maltratadas, para crear conciencia de su victimización y tomar las mejores decisiones para salir de esta condición, sobre todo de mujeres que viven violencia en la pareja. Esta ley general obliga a las entidades del país a crear leyes en todos los estados que conforman la federación, las cuales ya han sido sancionadas en todo el país, al igual que sus sistemas estatales y sus reglamentos. Estas legislaciones a favor de las mujeres en México son un gran avance, aunque desafortunadamente no han estado acompañadas de cambios en los sistemas de creencias y valores emanados del patriarcado, como el ejercicio de la violencia contra las mujeres, legitimado social y culturalmente, así como las prácticas, y sí quiero subrayar esto, de odio misógino que torturan sexualmente a las mujeres, las niñas y otros sujetos sexogenéricos e implican sufrimiento y muerte, sea en la intimidad, en el ámbito público o cualquier otro lugar. La tercera experiencia de investigación corresponde al proyecto de aplicación de los productos de actuación en materia de género, 2010-2013. Los antecedentes del proyecto inician en 2008 bajo los auspicios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña y Rosa María Álvarez de Lara, coordinadoras del proyecto, conformaron un equipo y revisaron los distintos modelos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres existentes en otros países, siendo relevantes los modelos de España, Costa Rica y Ecuador. Con esta información elaboraron la fundamentación del proyecto general, modelos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, protocolos de actuación, que está publicada ahí en el instituto, la pueden encontrar en la biblioteca virtual en 2014. Y entre 2010 y 2013 se llevó a cabo la aplicación de estos protocolos de actuación en 28 entidades federativas. Este proyecto tuvo 3 etapas. La primera etapa fue la etapa piloto que se llevó a cabo en 2010 en Yucatán, en Aguascalientes, en Baja California Sur y Sinaloa. La segunda etapa fue en 2011 en la región del centro del país, Estado de México, Morelos, Puebla y Zacatecas. Pacífico Norte, que fueron Baja California, Nayarit y Sonora, y en la región sur-sureste, que fueron Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. La tercera etapa se realizó en 2012 en las entidades faltantes de la región norte, que fueron Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, de la región Pacífico Norte, que fueron Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, y de la región sur-sureste, que se agregaron Campeche, Guerrero, y de otras regiones que fueron Jalisco y Michoacán. La intención era crear programas estatales que permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La responsabilidad de su obligatoriedad jurídica radica en las instituciones gubernamentales que integran los sistemas estatales, como los institutos de las mujeres, denominados mecanismos para el adelanto de las mujeres, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Además, tenían que participar instituciones educativas de nivel superior y organizaciones de la sociedad civil, piezas claves para contribuir en su observancia y aplicación. El cumplimiento de estas legislaciones tenía que adecuarse en función de las características particulares de cada estado. Este proyecto fue auspiciado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, con recursos asignados a través del CONACYT. Al CIESAS Peninsular le asignaron la coordinación de la zona sur-sureste del país, por lo que se hizo un convenio de colaboración con el CONACYT. Dicho proyecto englobó 5 protocolos. 1. Protocolo para la prevención de la violencia de género contra las mujeres. 2. Protocolo para la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. 3. Protocolo para el acompañamiento jurídico de las mujeres víctimas de violencia de género ante las instancias de justicia. 4. Protocolo de contención emocional para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género. Y 5. Protocolo para la intervención con agresores de mujeres. Para llevar a cabo la etapa piloto en Yucatán, se conformó un equipo en Mérida integrado por profesionales en las áreas de psicología, derecho, filosofía, estudios de la mujer, trabajo social e intérpretes de la lengua maya. A este equipo se le denominó en el proyecto general Grupo Guía, el que se tenía que capacitar en un diplomado especializado en estos 5 protocolos que integran el proyecto en la UNAM. Esta formación estuvo bajo la responsabilidad del Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Cecilia Lorías Aviñón, coordinado por Alicia Elena Pérez Duarte y Rosa María Álvarez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una de las particularidades del proyecto era el fundamento, que esto es muy interesante, de formación de formadores, por lo que el grupo guía tenía que aplicar los aprendizajes de la UNAM en procesos de formación y análisis y fortalecimiento de capacidades en cada uno de los estados participantes. Estos cursos de formación se llevaron a cabo en talleres y diplomados. Los resultados se presentaron en seminarios locales y nacionales y en 2013 se expusieron en un congreso internacional donde la doctora Cristriauria Whelan de la Universidad de San Diego, California, dio una conferencia magistral sobre la intervención con agresores. Además, se impartió un taller sobre tratamiento a estos. Otra de las particularidades de este proyecto fue su metodología derivada de una propuesta de intervención aplicada, de investigación aplicada. Esta implicó un avance, una relevante participación de instituciones gubernamentales, educativas y organizaciones de la sociedad civil que participaron en la aplicación a nivel piloto en Yucatán, Aguascalientes, Sinaloa y Baja California Sur, como ya les había mencionado. Las responsables de coordinar la aplicación de estos protocolos provenían de instituciones académicas y tenían que organizar los talleres, diplomados y seminarios, dirigir el trabajo de campo y supervisar la aplicación y adecuación de los protocolos, así como realizar entrevistas estructuradas a directivos de las instituciones gubernamentales responsables de aplicar la ley. De la primera etapa del proyecto se derivaron las adecuaciones necesarias para diseñar uno más amplio que pudiera ser sancionado en casi todo el país.
Posteriormente, cada una de las entidades federativas que participó en el proyecto realizó asimismo las adecuaciones pertinentes al tenor de los contextos particulares existentes en cada estado, lo cual favoreció la apropiación de dicho proyecto en cada uno de los diferentes lugares donde se implementó. Los 5 protocolos que conforman este proyecto abarcan el conjunto de actuaciones públicas referidas a un campo de por sí multidimensional. Estos protocolos pretenden la integralidad de todas las actuaciones jurídicas, psicológicas, sociales y o gubernamentales, entre otras. De ahí la importancia de considerar desde la vertiente psicológica humanista y de derecho comparado el diseño de este modelo. Con respecto al protocolo para la intervención con agresores de mujeres, se diseñó desde la perspectiva de género, la terapia cognitivo-conductual y la terapia humanista, sobre la base de la revisión de enfoques y técnicas utilizadas en los países que les mencioné. Es importante considerar los elementos psicológicos, señalan Alicia Elena Pérez Duarte y Noemí Díaz, que fueron las que diseñaron este protocolo, que es importante considerar los elementos psicológicos para el diseño de un programa de atención y rehabilitación de hombres agresores, como también es importante recordar que la gran mayoría de estos hombres no son enfermos ni psicópatas, saben exactamente lo que hacen. Por ello, dicen psicólogos especialistas, se cuidan muy bien y se protegen. Saben que están dañando profundamente a sus víctimas y mantienen un control tal que evita las denuncias, posiciones y legitima su violencia. Además, cuidan mucho el desvanecimiento de elementos probatorios directos. Y continúan diciendo, observar la violencia de género permite pensar en la posibilidad de un programa exitoso de rehabilitación, sobre todo tratándose de hombres jóvenes que no han, fíjense esto también qué importante, que no han retroalimentado su agresividad ni han tenido tiempo de reforzar y arraigar el sentimiento de legitimidad de estos actos violentos. Al final de la aplicación práctica de este protocolo, se procedía a un periodo de evaluación de los participantes con entrevistas a los hombres agresores que tomaban las sesiones que componían los talleres de reeducación. Se evaluaba la motivación, la evaluación con la víctima, la tipología del agresor y la canalización. Se preguntaba, que esto es muy importante y es a lo que me voy a referir enseguida, sobre la percepción de este tratamiento o este enfoque, los cambios de conducta y el compromiso y motivación para el cambio. Y aquí viene parte de los resultados. No en todos los estados se logró tener entrevistas, como fue Oaxaca y Veracruz y Michoacán. En Quintana Roo, por ejemplo, consideraban que los protocolos para la intervención con agresores se encontraban en una fase piloto y el trabajo con ellos era aún incipiente, sin haber podido entrevistar a ningún hombre que pudiera hablar de su experiencia con este protocolo. Sobre la percepción de este protocolo, en Yucatán, todos los usuarios entrevistados reconocieron positivamente su utilidad para resolver sus problemas de violencia, aprender a escuchar a su familia, tener autocontrol, conocer los diversos tipos de violencia y el daño que ejercen contra sus familias y las mujeres. En Chiapas eran pocos los hombres que seguían la terapia, pero coincidían en que les era útil. En general, consideraban que estaba cambiando su comportamiento, su conducta. Y aquí pongo el extracto de uno de los que se entrevistaron. Cada 8 días me llevo algo bueno, 1 o 2 palabritas en mi mente que hay que cambiar. Para mí todavía me falta mucho. Imagínense, tengo 17 años de casado. Es muy difícil que en un mes pueda yo estar listo,
me mentiría a mí mismo todo lo que he hecho en 17 años. Yo pienso que sí voy a seguir viniendo. Otro, quiero cambiar mi forma de pensar. Ya no me quiero quedar callado. Ya no quiero ser tímido. Ya no ser una persona que explota, distante. Otro, aprendo cosas nuevas. Por ejemplo, cosas de compañeros que vienen a veces. No sabemos la situación y aquí se saben y uno va analizando las cosas que de sí mi compañero hizo eso, yo voy a tratar de no caer en lo mismo y a mí sí me está ayudando mucho el taller. De hecho, yo pienso seguir viniendo. En Campeche mencionaron que el tratamiento dado a los agresores tenía efecto positivo sobre los individuos en cuestión. Al otorgarles herramientas para reconocer los diferentes tipos de violencia y también algunos aspectos de su vida que se habían negado a reconocer o que no conocían. En Jalisco indicaron que sí fue útil, en tanto que les ayudó a contener y refrendar los momentos de ira y utilizar el diálogo para superarlos. En Guerrero, ninguno consideró suficiente lo que había logrado, por lo que pensaban que tienen que seguir cambiando muchas cosas en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Proponen tener más sesiones de pareja. Respecto a los cambios de conducta en Yucatán, todos refirieron cambios y dicen, pues ahora son menos explosivos, han tomado conciencia del daño que hacían, han aprendido a controlarse, a tener más paciencia y a expresar de otra manera sus enojos. Todos han logrado eliminar los actos violentos, tratando de eliminar su agresividad, sus imposiciones, sus ideas equivocadas de poder, sus ofensas psicológicas y sus impulsos. Aunque uno de ellos mencionó que había cambiado, dijo, pero no tanto como quisiera. En Chiapas explicitan cambios como llevo con calma mi relación, ya no me enoja, lo que hago es tranquilizarme y pensar, analizar las cosas bien antes de actuar. Otro dice, la desconfianza que había en mí, en mis hijos, había mucha desconfianza en todos los aspectos y pues los beneficios a partir de venir acá es que ya hay más confianza. Mis hijos ya me tienen confianza. Eso es lo más lindo. Otro, ya no soy una persona agresiva, ya no soy una persona exigente que quería las cosas al momento. Aunque en ocasiones los cambios son relativos, dice uno. Sí, ya no discuto. Cuando ella se pone a trabajar, lo que hago es dejar que hable o me salgo o me pongo a pensar otras cosas. Todos dicen que han logrado reducir su violencia, explican, y dice uno, llega un límite a cualquier ser humano que no va a aguantar tantas agresiones, y te vuelvo a repetir, estaba tomado, pero gracias a estas terapias, ella me dijo que me disculpa. Esas palabras que me dijo, y yo le digo que no se preocupe, que yo soy el culpable y quiero remediar. Otro, sí, ya no soy una persona que ande gritando, ya no soy una persona exigente, ya llego a mi casa y, por ejemplo, si está sucio, ya no grito, ya no regaño, que por qué no hacen las cosas. Otro, antes no me importaba quién estuviera, quebraba lo que encontrara, vasos de cristal, pero también me pasaba rompiendo cosas, pero ahorita ya no. Pero siempre me pasaba rompiendo cosas, pero ahorita ya no. En Campeche, de igual manera, les ayudó a mejorar su relación de pareja al ser capaces de manejar las situaciones de estrés, evitando así los episodios agresivos en contra de sus parejas. Estos hombres consideran importante abordar el papel de las mujeres en la sociedad partiendo de la perspectiva de género para lograr la equidad entre estos. En general, se sienten capaces de reconocer los mensajes que denigran la imagen del sexo femenino, comparar y analizar los diferentes puntos de vista que se planteen con las personas más cercanas en su entorno, lo que ayudaría a una concientización en cadena
pues son pocos los casos, aunque son pocos los casos donde hubo cambio de actitudes, los cuales conllevaron a la imparcialidad y objetividad sobre los roles que tradicionalmente son considerados como masculinos o femeninos, lo que indica la predisposición para trabajar la temática. En cuanto a las acciones para favorecer el papel de las mujeres y lograr la igualdad de género en la sociedad, sus actividades se han centrado principalmente en el ámbito personal, familiar y laboral, como negociar las actividades domésticas, hasta sensibilizar a sus amistades sobre la importancia de igualdad, brindar un trabajo igualitario y respetuoso a la autorregulación. En Jalisco se indica que han conseguido rebajar los niveles de violencia hacia sus parejas y mujeres y también hacia las hijas e hijos. Sin embargo, las respuestas son muy escuetas, algo motivado sin duda por la propia dificultad de reconocer el ejercicio de la violencia. En Guerrero, al igual que pasaba en Yucatán, ninguno considera suficiente lo que ha logrado, por lo que piensan que tienen que seguir cambiando muchas cosas en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Proponen tener más sesiones de terapia, han logrado reducir los actos violentos y los episodios controladores y de celos que los agresores presentan hacia sus parejas. Respecto al compromiso y motivación para el cambio, en Yucatán, como ya mencionamos, ninguno considera suficiente lo que ha logrado, por lo que piensan que tienen que seguir cambiando muchas cosas en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Proponen más sesiones de terapia. En Chiapas, las palabras dichas por los entrevistados nos muestran la utilidad de los talleres en que por lo menos en ese momento, en que se hallaban, como ya habíamos mencionado. Pero es importante repetir. No les repito aquí algo que ya había dicho uno de ellos, que necesita muchos cambios, ¿no? Otro dice, sí, a mí me gusta venir porque aprendo cosas nuevas. Por ejemplo, cosas nuevas de compañeros que vienen a veces, pues no sabemos la situación y aquí se sabe, perdón, este es el que ya les había repetido. En Campeche están conscientes de que el cambio que han tenido es bueno y muy significativo, pero que también existen muchas cosas que pueden mejorarse, por lo que su búsqueda de mejorar como personas y sus roles en sociedad aún continúan. En Jalisco señalan que es preciso continuar con la intervención para hacer más profundos los cambios y para apuntalar el sentido dialogante que van cobrando sus relaciones de pareja. Entre los resultados de la aplicación de este protocolo en la región sur-sureste, como vimos, resaltan los beneficios que manifestaron algunos hombres, principalmente en el ámbito emocional, porque por principio aprendieron a controlar sus enojos. Aunque en general los hombres no tienen mucho interés en responsabilizarse de su propia violencia, pero hay algunos que son conscientes del daño que les provocan a las mujeres y están dispuestos a cambiar. De entre los retos y dificultades para la intervención con agresores, tenemos que considerar los contextos culturales de cada región del sur-sureste, así como de todo el país, pues son muy diversos, con una amplia variedad de lenguas y de sistemas normativos, lo que hace necesario incorporar, y además todo un conjunto de generaciones, un enfoque generacional y de interculturalidad. Actualmente es preocupante que en el reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM, publicado en 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Fíjense nada más que grave, no se encuentra ninguna mención al trabajo de intervención con hombres agresores. Bueno, ya voy al último punto, elementos para elaborar proyectos de intervención educativa. Las teorías y activismo feministas tienen mucho que debatir alrededor de este sistema sexogenérico que potencia el poder masculino y la dominación
de las mujeres por encima de la libertad y la dignidad humanas, que preserva los estereotipos machistas y reconoce el riesgo que significa para la vida y la salud de las mujeres este orden patriarcal. En este sentido, en las propuestas feministas para emancipar a las mujeres de este yugo patriarcal, tendría que ir implícita toda la sociedad para alcanzar una completa transformación social, cultural y política que promueva la libertad y dignidad humana. Si bien las acciones feministas pretenden cambiar el sistema de privilegios que por siglo ha mantenido la supremacía masculina, faltaría establecer una comunicación dialógica más amplia y en todos los sentidos, en todos los espacios, y lograr acuerdos que permitan el avance democrático de mujeres, hombres y comunidades de la diversidad sexual en el diseño de políticas sociales. En concordancia con esta idea, propondríamos orientar las acciones de intervención feminista hacia la defensa de los derechos humanos de las mujeres para vivir y morir sin violencia, continuar con la exigencia hacia el Estado para que asuma su responsabilidad como garante de la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, reflexionar sobre lo que ha significado la omisión del Estado mexicano para incorporar como prioridad nacional una política de Estado que atienda la problemática de la atención a la violencia de género y feminicida emanada de hombres fuertemente violentos y reconocer los retos para afrontar como sociedad y Estado la construcción de comunidades donde el respeto y la igualdad sean los principios que regulen la convivencia y las relaciones sexogenéricas. Para ello, se tienen que reconceptualizar las categorías que estigmatizan a los hombres, etiquetándolos en general como agresores o psicópatas, sociópatas, sin considerar suficientemente sus propias experiencias. El cuestionamiento sobre el lugar que ocupan en la estructura de poder patriarcal, en particular en el sistema de privilegios y dominancia masculina. Asimismo, se tienen que estudiar las manifestaciones violentas de las masculinidades diversas a partir de una metodología dialógica y colaborativa, como lo pretendimos hacer en nuestros proyectos de intervención. Tenemos que trabajar tenazmente en el ámbito educativo para cambiar los patrones culturales de masculinidad, pues como señala Héctor Domínguez al referirse al libro La increíble hazaña del ser mexicano, del intelectual tijuanense Heriberto Yepes. La condición colonizada de la sociedad mexicana que lleva a reproducir los sistemas de dominación a través de multiplicar las fobias sociales de manera que cada sujeto encuentre en el sobajamiento de otros más vulnerables como la vía de su compensación. Para Yepes, un sujeto violento se forma a fuerza de ser devaluado. En su receta para formar un narco prescribe: desde muy temprana edad, rebana sus sentimientos, cuerpo y deseos. Dile que tú sabes más de él que él mismo. Todo lo que haga, descalifícalo. Hazlo tan sistemáticamente como puedas, al mismo tiempo que preparas un ser marcado por la incompletud, agrega machismo, clasismo, racismo y misoginia a tu gusto, hasta que crea que su ser se completa rebajando a otros. Esta educación sexista tenemos que transformarla a una educación interdisciplinaria y no sexista, y para darle continuidad a nuestra perspectiva de intervención educativa, coordinamos en el 2014 el diplomado Violencia Sexual y de Género, Análisis Interdisciplinario, Prevención e Intervención, coordinado por igual Héctor Domínguez,
y bueno, por mí, y coordinado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin, el CIESAS y el CONACYT, en el cual formamos 25 estudiantes de nivel licenciatura, tanto de nuestro país como de otros países. En ese mismo sentido, es importante destacar la relevancia del trabajo de Juan Vargas, quien en 2015 organiza un colectivo de especialistas en psicología, psicoterapia, psiquiatría, pedagogía y educación dedicados a la prevención, tratamiento e investigación de las enfermedades mentales y problemas conductuales, así como a brindar apoyo a estudiantes con problemas escolares en el proceso de aprendizaje. Crean en Ciudad Juárez el Instituto en Psicología Psicoanalítica del SELF, cuya fundamentación parte de la idea de que la acción multidisciplinaria permite alcanzar mejores resultados en la procuración de la salud y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde donde se trabaja en equipo para la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los casos que ameritan intervención clínica o académica. En este instituto se diseñó la especialidad en psicología psicoanalítica del SELF, que tiene una destacada orientación hacia la formación de profesionales con una ética multidisciplinaria, así como a la observación de valores tales como el respeto hacia todas las personas y la naturaleza, el impulso de una visión incluyente y de la aceptación de la diversidad de formas de ser, pensar y actuar que no dañen a la propia persona ni a terceras personas. La equidad entre las mujeres y los hombres como forma de mejorar las relaciones entre los géneros y la responsabilidad frente a las propias acciones. El diseño de este proyecto se sustentó en la información derivada del Programa de Acción Específico Salud Mental, dependiente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que ubica a México en una transición epidemiológica polarizada, cuyos rasgos más notorios son la disminución de enfermedades infectocontagiosas y el aumento de padecimientos crónico-degenerativos, incluidos los trastornos mentales. Entre estos problemas, entre otros problemas que involucran a la salud mental mexicana, están los relacionados con los trastornos de la personalidad antisocial y narcisista, el incremento de la corrupción, esto también es muy importante, del narcotráfico y de la violencia homicida. En este instituto se forma en psicoterapia a docentes de preescolar, primaria y secundaria, principalmente, para que aprendan a orientar el narcisismo de los escolares de tal manera que no se convierta en un narcisismo patológico, y también se atiende a estudiantes con problemas académicos. Este trabajo continúa, aunque no se tienen sistematizados los resultados. Para Juan Vargas es clave trabajar el narcisismo desde la psicoterapia psicoanalítica para que no se formen personalidades con un narcisismo patológico, que detone violencia, pues como dice Irigoyen, una característica de los agresores es la personalidad narcisista que interviene para crear una imagen grandiosa de su propia importancia y valía. Se encuentran inmersos en fantasías ilimitadas de éxito y de poder. Se consideran especiales y únicos. Requieren obsesivamente de la admiración de las demás personas al tiempo que están convencidos de merecerse lo que desean. Es un explorador recurrente en todas sus relaciones interpersonales. Suele ser muy brillante socialmente, pero carece de empatía y suele fingir que entiende los sentimientos de las demás personas. Son altamente arrogantes y los reflejan en sus actitudes o comportamientos. Esta preocupación ha trascendido en el arte. En la exposición actual de Grada Quilomba, una artista plástica que expone su trabajo en el MOAC, dice: narcisista es esta sociedad blanca y patriarcal en la que vivimos.
que está obsesionada consigo misma y con la reproducción de su propia imagen, haciendo... Ay, ay, ay. Permítanme. Ay, aquí se me cuachateó una hojita, ¿eh? Permítanme un segundo. Perdón, doctora, hay Sí, un sonido sí, que se oye ahí como de papel o algo, que sí nos así han soy yo. comentado. Ah, bueno, sí, nada más para que si se puede disminuir un poquito, porque si de repente no se oye su voz Bueno, y se oye el sonido. Gracias. sí, permítanme, voy a tenerlo que ubicarlo aquí en nada más para completar, porque no sé si se me traspasó una hoja. Sí, es que yo estoy exponiendo a la antigüita, y discúlpenme. O sea, yo tuve que imprimir para poder tener em, pues para poder leer y no perderme, ¿no? Pero bueno, ya me perdí un poquito. No, No, pero está bueno, bien. estamos aquí en la propuesta de la artista plástica, ¿no? Que nos está diciendo que ya no voy a usar las hojas, que narcisista es esta sociedad blanca y patriarcal en la que vivimos, que está obsesionada consigo misma y con la reproducción de su propia imagen, haciendo a todos los demás invisibles. Por ello, tenemos que reflexionar profundamente sobre este narcisismo cultural, que consideramos cultural, que configura mundos y sujetos con personalidades fuertemente narcisistas, enaltecidas en las estructuras jerárquicas de este sistema, convirtiendo este narcisismo en una patología social. Este elemento hay que incorporarlo en todos los programas de intervención educativa, psicoterapéutica y de salud y de impartición de justicia de género, entre otros, pues en los programas de intervención con hombres agresores aplicados por lo menos hasta el 2008 en México, no se tuvieron los resultados necesarios debido a que muestran de raíz un sesgo relacionado con el bienestar de la familia, la relación de pareja, la visión biomédica y un sentido paternalista que no trastoca de fondo la estructura patriarcal. Por ello, hay que reorientar o reinventar otros enfoques educativos y culturales en los programas de intervención con agresores en nuestro país, pues los que se habían implementado, como vimos, no han tenido la eficacia necesaria. Faltaría investigar las actuales propuestas y reflexionar sobre las que seguramente se van a exponer en este Congreso. Si bien estos programas están practicándose desde los 70, como lo reporta el colectivo del Instituto de Salud Pública, incorporando los aportes de las teorías feministas, la psicología cognitiva conductual y otras teorías y técnicas, el peso que tiene la cuestión cultural, que es enorme, tiene una relevancia menor. Si consideramos que los hábitos y las creencias basadas en la supremacía masculina son un verdadero obstáculo para el cambio. Los hombres que ejercen violencia no se sienten motivados para cambiar porque la permisividad social para agredir a las mujeres no tiene límites. Tanto las parejas masculinas como las exparejas y todo un conjunto de hombres machistas en las familias, los barrios y las comunidades que se forman en todos los espacios donde interaccionan las mujeres y poblaciones de la diversidad sexogenérica están condicionadas por estas estructuras de desigualdad, discriminación y exclusión. Este sistema sexogenérico, articulado con otros sistemas jerárquicos, como el capitalista, el racista y el colonialista, entre otros, dan como resultados la falsa creencia de una supremacía masculina que en la vida cotidiana ya está al límite o por lo menos está muy cuestionada. Consideramos que los retos son varios para el trabajo de intervención con hombres que ejercen violencia en su pareja y familia, dadas las relaciones de poder masculino que siguen predominando. Sin embargo, estas experiencias han servido como estímulo para que las mujeres decidan separarse y reconstruyan su vida. Es al mismo tiempo una herramienta de prevención para que no se reproduzcan actitudes misóginas basadas en el modelo dominante de masculinidad.
Para lograr esto, el principal reto es trabajar con las comunidades y la ciudadanía en general en el plano educativo y cultural para que se fomenten otras formas de relaciones sexogenéricas en todos los ámbitos y que los hombres dejen de agredir sexualmente a las mujeres y a las niñas y las asesinen. Para ello, subrayamos la importancia de implementar acciones de y para los hombres de distintos sectores, edades, condición étnica, de clase, etcétera. El trabajo en ese sentido se tendría que concentrar en gran medida en los jóvenes, pues en nuestro proyecto en Ciudad Juárez han demostrado su potencialidad como promotores del cambio en muchos momentos y lugares. Por eso hay que incluir en la agenda política de los hombres las acciones y proyectos educativos y culturales de los sectores juveniles que pretenden contribuir a los cambios para verdaderamente ir construyendo masculinidades y formando hombres diferentes. Consideramos que uno de los ejes de la educación en las sociedades democráticas es construir formas de relación no violentas que nos lleven a la generalización de modos de vida solidaria, respetuosa de las diferencias y defensora de los derechos humanos de todos. Como lo hemos planteado en otro proyecto, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia de Género, liderado por Héctor Domínguez, donde diseñamos un manual de educación para docentes de educación media con el fin de aplicarlo en el Estado de México, uno de los estados con mayor índice de feminicidio. Cabe señalar la relevancia de la producción de materiales educativos y culturales derivados de las experiencias expuestas, donde se originaron informes y documentos editados tanto en la Cámara de Diputados, el CEICH de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CONACYT, los cuales contienen los fundamentos jurídicos obligados, pero con notables aportes feministas para impulsar políticas públicas dirigidas a combatir la misoginia desde la educación y la cultura. En nuestros proyectos en el CIESAS, desde el 2011, impulsamos la colección Diversidad sin Violencia, que hasta la fecha lleva 11 libros publicados, incluida la tesis doctoral de Juan Vargas, y tenemos también producidos un cómic y 2 videos. Y tenemos un seminario binacional permanente desde hace 10 años. La razón patriarcal, ya para concluir, en términos culturales, le ha hecho mucho daño a la humanidad. Esa manera de razonar, de pensar, de ejercer el poder en estos sistemas culturales requiere de una reflexión profunda, muy amplia, de crear nuevas formas de atender el problema, de erradicar la cultura patriarcal fincada en la violencia. Es difícil desaprender lo aprendido socialmente, pero se tienen que propiciar los cambios culturales para refundar valores y principios básicos de convivencia pacífica en varias direcciones, hacia la sociedad, hacia los hombres y hacia las mujeres, y hacia la construcción de nuevas políticas sociales, educativas y culturales. La cultura de la no violencia es una práctica que se tiene que impulsar desde la infancia para ir arraigando otros valores, creencias y costumbres para que la matriz cultural de la violencia vaya desarticulándose y reconfigurándose en otra visión de mundo, de humanidad y de sociedad. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Se lo súper agradecemos. Muy interesante su ponencia y hace un recorrido histórico, pues, bárbaro, ¿eh? Realmente es muy, muy amplio lo que recorre. Y bueno, tenemos ya varias preguntas que me gustaría irle comentando. Una pregunta, ¿este trabajo lo va a publicar próximamente?
o está haciendo justamente un documento que está trabajando, que está elaborando para publicarlo después. ¿Cuál este trabajo? Ujú. ¿Este que les presenté? Sí. Ay, este lo hice para ti, Roberto, ¡Ah, qué cuando me lo bueno, qué pediste, bueno! es así, nuevecito. Cuando me lo pediste, yo dije, no sé en qué me metí. No, Me pues muy bien. implicó todo eso. Bueno, No, ya aterrizamos, ya está ahí la propuesta. Pero gracias, la verdad, al trabajo de todos ustedes, muy inspirador. muchas Muchas no, pues gracias. Además, se me olvidó dar las gracias al público. Yo sé que es un público, pues, muy trabajador y trabajadora, que hemos hecho mucho en bien de esta humanidad que queremos cambiar. Sí, sí, no, está metido en el tema. Muy interesante, de verdad. Muchas gracias. Entonces, ¿podemos contar con él para la memoria? claro que sí, Roberto, con mucho Uy, gusto. no, pues un gusto. Gracias, doctora. Pues a ver, mira, hay varias preguntas, doctora. A ver, vamos a... Trini pregunta, ¿la violencia contra las mujeres de origen sin cuestionar se justifica socialmente? ¿Se lo merecían? ¿Lo andaban buscando? ¿Debe de ella de obedecer, no? Y pregunta Trini, ¿de dónde viene el enojo, las emociones sin control de los hombres violentos? Esa sería una pregunta. Otra pregunta de Marco Antonio Ruiz. Pregunta, sería muy interesante, compañeras, compañeros, que nos dijeran de qué universidad o de qué país están preguntando también para entender el contexto. Creo que sería, o de qué organización. Creo que sería interesante también. Marco Antonio Ruiz pregunta, ¿cuáles han sido los principales obstáculos en cuanto a políticas públicas o resistencias gubernamentales? Y dentro de lo logrado, que es la segunda pregunta, ¿han salido beneficiados grupos o corrientes que trabajan aspectos relacionados con masculinidades, pero no aterrizan en parar la violencia hacia las mujeres, cuando el objetivo principal es ese? Es mi percepción. Gracias, Marco Antonio. ¿Hasta estas? Ahorita Ah, estas dos, y yo también tengo una ok, o dos, sí, y las que ok. se acumulen. Sí, bueno, miren, mira, para quien pregunta sobre de dónde vienen estos enojes, esta ira, en fin, ¿no? Bueno, pues obviamente, como habíamos mencionado, vienen de una misma matriz cultural, que es, pues, obviamente la cultura patriarcal, ¿no? Desafortunadamente, esa es una matriz muy arraigada, no solamente entre los hombres, sino muy arraigada entre las mujeres, ¿no? Desafortunadamente, esta educación machista y sexista no viene nada más así, digamos, a partir de que los hombres son malos o están enfermos, sino porque realmente en nuestra cultura nos han endilgado esa idea de que los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser agresivos, tienen que ser, ¿cómo se dice? Bueno, en fin, todas las atribuciones que hay de esas masculinidades, ¿no? Entonces, justamente lo que queremos es reconfigurar eso en otras masculinidades. Permítanme. Obviamente es histórica, o sea, los orígenes del patriarcado son históricos, digo, no les voy a restar aquí toda una lección sobre eso, pero bueno, los textos de Kate Millett sobre política sexual, el de Gail Rubin sobre notas para otras políticas, ¿no? En fin, todos los textos que se han hecho, precisamente criticando la razón patriarcal, traen mucho de esa información y de ese análisis, ¿no? Ahí es que, permítanme, ya se me secó la garganta. Poco a poco, no hay prisa, Sí. no hay prisa. Respecto a los obstáculos y resistencias, digamos, de los grupos gubernamentales, en los grupos no gubernamentales, lo que les podría decir es que, bueno, pues digo, Roberto y ustedes pues tienen, yo creo, más experiencia en eso. Son necios, tienen orejas de burro. Los de antes y los de ahora son una barbaridad. O sea, la cantidad de capacitaciones que les hemos dado
Es increíble, o sea, cuando hicimos el proyecto, el de los protocolos de actuación, no, hombre, capacitamos una cantidad de funcionarios, de personal operativo, de que decimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde quedó eso? Bueno, desafortunadamente igual, terminó ese proyecto en 2013, ya no hay financiamiento para darle seguimiento y no sabemos realmente qué ha pasado con eso, ¿no? Lo que alcanzamos a explorar es pues realmente que no hay nada, porque hizo un ejercicio Laura Torres, una de mis colaboradoras, así pensando, bueno, si yo fuera un hombre violento, voy a buscar dónde me pueden atender. No encontró en ningún lugar relacionados con estos, con todo esto que el gobierno, que todas las instancias gubernamentales, por ley, tienen obligación de hacer, ¿no? Y los que tienen mucha obligación es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora todo lo que pasó en Oaxaca, con esta joven que asesinaron, con Mariana, yo decía, pero ¿y dónde están toda la gente que capacitamos? Bueno, y todo lo que ha pasado en todos los estados, no se diga en Chiapas, ¿no? Perdón, en Oaxaca. Bueno, y en todas las del sur sureste y las de todo el país, ¿no? Que sí son beneficiadas las organizaciones, digamos, de hombres que trabajan. Pues mira, no me quisiera meter en eso porque me causa mucha bronca siempre. Yo soy muy crítica de las organizaciones de la sociedad civil por la manera, como a veces, digamos, ¿cómo lo podría decir de una manera más suavecita? Eh, Porque creo que no han hecho bien su trabajo, esa es la verdad. O sea, sí tienen que enfocarse más en el objetivo de los programas y no tanto en tener los reflectores en su cara o en lucrar con todos esos recursos, ¿no? Yo lo tengo muy criticado en las organizaciones que trabajaron con el tema del feminicidio en Ciudad Juárez, y olvídense cómo me fue. O sea, está duro cuando le señalas, oye, pero pues, y estos recursos, ¿por qué no mejor se canalizan para acá o para allá, no? Lo mismo nos pasó con los institutos de estatales de la mujer, ¿eh? Cuando el proyecto, no, hombre. Miren, nada más por darles un ejemplo, en el Instituto Estatal del Estado de México, bueno, porque además estudiamos también sus recursos y todo, me acuerdo muy bien de la cifra. Bueno, en casi todos los institutos el recurso, la mayoría del recurso se va a pagar salarios, ¿eh? Bueno, ahí en el del Estado de México habían más de 700 empleados en la nómina que recibían salario en el Estado de México en esos años, 2014-2006. ¿Y qué estaban haciendo? ¡Wow! O sea, nada. Entonces, no, los institutos estatales de la mujer también me van a la mejor a dar mis jitomatazos por lo que va a decir, pero son una aberración también, ¿eh? A veces a las titulares de los institutos, o sea, perdón, a veces parecían Barbies, o sea, nada más les importaba su presentación personal, y bueno, ¿y dónde están el trabajo que se está haciendo, ¿no? En ese entonces se crearon los centros de justicia para mujeres que ya están, pero algo pasa y que tiene que ver con el ejercicio del poder, sinceramente. El ejercicio de poder en todas las instancias, en las públicas, en las privadas, en las civiles. Algo ahí sucede que se va perdiendo el objetivo y todo se va dirimiendo entre relaciones interinstitucionales o, en fin, ¿no? Entre toda la gente que trabaja en estas instituciones y en estas organizaciones. Y yo lo dejaría aquí me gustaría más la opinión de las organizaciones. De acuerdo, sí, no, totalmente de acuerdo. Le hago otras preguntas y para ir cerrando, estimada doctora. A ver, mire, preguntan, ya se juntaron varias. Marco Antonio, ¿cuáles han sido los principales obstáculos? Ah, no, ya ese ya. Francisco Cortés, gracias por este espacio, muy necesario para avanzar en la formación de quienes estamos profesionalmente ocupados en el marco de la atención psicológica a hombres, presuntos agresores.
Saludos desde Medellín, Colombia. Y pregunta, ¿a qué se debe la invisibilidad de todo el trabajo que se realiza con hombres que generan violencia por parte del Estado mexicano? Ah, no, se está preguntando Cortés, El mismo. Francisco Cortés. Pregunta Francisco Cortés, ¿a qué se debe la invisibilidad de todo el trabajo que se realiza con hombres que generan violencia por parte del Estado mexicano? Ya que en muchos casos él mismo financia estas acciones. Magda Sánchez pregunta, desde su punto de vista sobre las intervenciones con hombres, ¿cómo se han distinguido aquellas que sí se centran en desmoronar las posiciones de poder de las que solamente muestran intereses de controlar la violencia? Ah, esa me En la la, podrías, perdón, me la podrías, ¿cómo sé qué? sí, cómo se han distinguido aquellas que sí se centran en desmontar la posición de poder de las que solamente muestran intereses de controlar la violencia? O sea, intervenciones que buscan desmontar el poder e intervenciones que buscan controlar la violencia. Me imagino controlar como contener, algo así. Porque en la exposición de testimonios se escuchan narrativas que describen que asistir a los grupos fue útil para aguantarse la violencia, pero no muestran este reconocimiento y renuncia a la posición de poder. Gracias. Después dice Julio César, el personal capacitado en perspectiva de género, derechos humanos, etcétera, que labora en las instituciones públicas en muchas ocasiones está en tránsito y o en la búsqueda hacia empleos con mejores condiciones laborales. Quizá debido a ello, las capacitaciones, aunque muy buenas, no permean o trascienden. Y finalmente, Ángel Palacios. Yo imagino que toda esta gente es de México. En las experiencias del trabajo compartido se tomó como criterio de evaluación la percepción a los testimonios de las mujeres, parejas o exparejas de los hombres participantes. Eso sería todo, estimada doctora. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, pues muy interesantes todas sus preguntas. Bueno, lo que puedo comentar de esta invisibilidad que, pues, que hacen, ¿no? El propio gobierno de todos estos programas gubernamentales que están tratando de precisamente trabajar con los hombres agresores. Pues mira, pues es algo complejo, ¿no? Este punto, porque pues efectivamente existen los pactos patriarcales, ¿no? Y los grupos juramentados, o sea, sí existen, ¿no? Entonces, eh, es muy probable que precisamente toda esa cuestión ideológica, cultural y en cierto sentido hasta moral, de todos estos sujetos patriarcalistas que están ahí en todas estas instituciones de gobierno, eh, pues obviamente no les interesa destacar para nada ni darle relevancia a estos programas, debido tal vez a que pues se visibilizaría que precisamente estos hombres están ejerciendo un dominio y un poder que está lesionando y lastimando a la población mexicana en general y a las mujeres en particular, ¿no? Yo creo que es algo que hay que, en el Congreso yo invitaría mucho a profundizar y debatir este punto, ¿no? Y se liga también a otro aspecto que es un gran reto, de cómo se ha distinguido la posición de poder y en fin, todo eso, ¿no? Yo creo que, híjole, también este es todo un reto porque, eh, pues el control de la violencia no es un control, digamos, que únicamente se pueda hacer a partir de que los hombres vayan a los talleres y todo, sino a partir precisamente de ir trabajando en proyectos educativos en donde de raíz cambiemos esta matriz cultural, ¿no? Creo que el trabajo que estamos haciendo como educadoras, educadores de otro mundo, de otra posibilidad de mundo, no violento, no sexista, no discriminatorio, etcétera, etcétera, pues va teniendo sus resultados, ¿no? Sí, efectivamente, pues es muy difícil convencer, por decirlo así, a los hombres fuertemente violentos, eh,
pues que cambien, ¿no? Porque su reinado, su poder, pues ya lo vimos con la cuestión del narcisismo, la tienen pues muy arraigada en su personalidad, en su cultura, en sus acciones, etcétera. Entonces, pues es todo un reto para toda la gente que está aquí en el Congreso, todos los activistas, digamos, toda la gente que trabaja en el gobierno y sobre todo, miren, en las instituciones educativas. Si ustedes se dieron cuenta, todos nuestros proyectos, pues los hemos realizado en el lugar donde estamos, que es la educación. O sea, nosotros nos dedicamos a educar, ¿no? Y queremos por eso una educación diferente. Entonces, pues hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Y bueno, efectivamente, como señala la última intervención, esta cosa digamos, de capacitar, de entrenar a los funcionarios con perspectiva de género y todo eso, pues es bien complicado porque sí cambian mucho y eso nosotros lo tuvimos presente porque incluso como sí se planteó como una, digamos, una preocupación de los equipos con los que trabajamos, de que bueno, hoy estoy aquí, mañana quién sabe, ¿no? Y efectivamente hubo varios cambios, y bueno, por ejemplo, mis colaboradoras del grupo Guía en Yucatán, es impresionante porque todas seguimos en comunicación y cada una, ahora, bueno, está en otros lugares, pero desempeñándose para abonar precisamente en estos cambios culturales desde otros lugares, ¿no? Entonces, nos movemos, pero a donde nos vayamos hay que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí sería, porque ya creo que ya se agotó el tiempo. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, doctora, de veras, se lo agradecemos mucho y le damos aplausos desde los espacios en los que estamos. Muchas gracias. Gracias, querida doctora. Bueno, pues vámonos a un breve receso en lo que entra la doctora Mabel Burín de Argentina y regresamos en un ratito. Doctora Pati Ravelo, muchas gracias, Pati, de veras, muchas gracias. Muchos Muchísimas gracias, abrazos. Roberto. Seguimos en Hasta luego. comunicación. Igualmente, Hasta gracias. luego.